Buenas tardes, saludos a todos. Hoy es viernes 12 de agosto. Este es el informe semanal del movimiento Larrochista. Mi nombre es Denis Small y creo que todos ustedes están informados sobre la lista negra de los neonazis ucranianos, del Consejo para contrarrestar la desinformación, el Centro para contrarrestar la desinformación, dizque, del gobierno ucraniano, de la presidencia de Ucrania, respaldado por el Departamento de Estado, financiado por el Departamento de Estado, que el 14 de julio emitieron una lista negra que en realidad es una lista de amenaza de asesinato de 78 personas al inicio y luego lo redujeron a 72, personas que según ellos eran terroristas de la información y culpables de crímenes de guerra. Ahora, eso en boca de los ucranianos en este momento, con lo que sabemos del batallón Azov y todas las redes neonazis que representan este sector y que están no nada más en Ucrania, sino en toda Europa, los aliados de Stepan Bandera, es decir, los aliados de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, los financiados por el Departamento de Estado y por la inteligencia británica. Esto no es poca cosa cuando sacan este tipo de ataque. Y en la lista estaban 30 miembros del Instituto George Schiller y gente que participó en conferencias nuestras, en la lista encabezada por Helga Sepp-LaRouche, y también estaba el senador estadounidense Rand Paul, la excongresista Tulsi Gabbard y muchas otras personas. Y como todos ustedes saben, nosotros armamos toda una serie de protestas a nivel internacional, movilización para parar esto, porque simplemente no podemos tolerar que una discusión de alternativas a la guerra se tilde de propaganda prorrusa o algo que es un crimen de guerra, etcétera, etcétera. Ahora, la noticia de hoy en la mañana es que el Centro para Contrarrestar la Desinformación de Ucrania, hoy en la mañana quitó esa lista negra de su página web. Tuvieron que quitarlo. Eso es muy positivo, no es el fin de la batalla, pero o de la guerra, mucho menos, pero sí es muy positivo en el sentido de que esto no lo hicieron por las buenas, esto lo hicieron por las malas. Y lo hicieron porque con todo nuestro trabajo organizativo, y cuando digo nuestro, los incluyo a todos ustedes que han participado en esta campaña, aunque a veces parece que la voz de una sola persona es poca cosa, no lo es. Y el resultado ha sido en este periodo que se le ha dado muchísima publicidad al caso de la lista negra. Por ejemplo, en el principal diario en inglés de la India, que se llama The Hindu, que publicó un artículo muy directo y correcto sobre Helga Sepp-LaRouche, su propuesta para un nuevo Bretton Woods, los ataques por parte de los neonazis ucranianos, y publicaron una foto muy buena de una visita que hizo a la India Lyndon LaRouche y Helga LaRouche en el año 2000, 2001, no me acuerdo exactamente, una foto con el entonces presidente de la India, que lo recibió el señor Narayanan. Eh, Esto simplemente, por cierto, entre paréntesis, es una indicación de todos los contactos, muchísimos contactos, con más de 2 docenas de jefes de Estado y primeros ministros que tuvo Lynn LaRouche, que estuvo Helga Sepp-LaRouche, o representantes de alto nivel del señor LaRouche para las discusiones estratégicas apropiadas. Entonces, eso salió en The Hindu. Luego salió un artículo atacando lo que estaban haciendo los ucranianos en todo esto en una página muy importante en Alemania que se llama Nachdenkseiten, un artículo escrito por el señor Bittner, que es una de las personas que participó en una conferencia nuestra y que luego lo señalaron en la lista negra. Entonces, eso salió publicado ahí con, yo creo, millones de personas que ven eso.
Y también está el caso de lo que pasó en Dinamarca, donde una parlamentaria de un congresista de Dinamarca solicitó una explicación de la Cancillería de su país de cómo es posible que estén respaldando un gobierno que se dice democrático, que es el de Ucrania, cuando están aplicando estas políticas totalmente fascistas. Y esto provocó una serie de respuestas y hoy en la mañana o quizás ayer salió un editorial en el tercer periódico en tamaño de Dinamarca que se llama Jyllands-Posten con una crítica muy fuerte y presentando los hechos sobre este caso. Luego tengo que señalar también, porque creo que es un factor político de gran importancia en todo lo que produjo este resultado, que como digo, no lo hicieron por las buenas, sino por las malas, fue que en Estados Unidos se empezó a hablar en círculos muy importantes de que Helga Sepla-Rush y la candidata laruchista al Senado por Nueva York, Diane Sawyer, estaban en la lista negra. En particular, Scott Ritter, un ex inspector de las Naciones Unidas de armas en Irak, que ha atacado toda la guerra en contra de Irak, la guerra en Siria, la guerra en contra de Rusia. Es una persona con una influencia muy importante, donde él protestó vehementemente por el hecho de que cómo es posible que Chuck Schumer, el actual senador por Nueva York, o perdón, senador por Wall Street, haya respaldado todo el financiamiento a Ucrania para que el gobierno de Ucrania ataque a su contrincante Diane Sawyer, que esto es ilegal, pidió respuestas, no es posible que se pueda tolerar esto es una violación de la ley, etc. Entonces esto empezó a salir públicamente y la campaña de Diane Sawyer ya ha pasado de la parte donde ella pudo colocarse en la boleta electoral tenía que obtener un mínimo de 45,000 firmas, pero obtuvo más de 60,000, está en la boleta electoral. Y en la campaña ahora va adelante de aquí a noviembre. Dick Schumer está en problemas, hasta expertos en opinionólogos del Partido Demócrata como Dick Morris están diciendo que Dick Schumer tiene problemas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bien importante también por todo el cuadro estratégico dentro de Estados Unidos que tiene que ver con lo que pasó con Donald Trump esta semana, que ahorita les platico un poco sobre todo esto. Pero a lo que voy con esto de Ucrania es que esto nos da varias lecciones. Primero, claramente el enemigo, por su desesperación, poniéndonos a nosotros, a Helga Sepla-Rush y al Instituto Schiller, en la mira y de la manera más prominente, cometió un error, pero un error porque nos dio una posibilidad de organizar mucha gente, algunos de los cuales comparten nuestros puntos de vista, otros no, pero nos dio una plataforma para realmente hablar de lo que está detrás de esto. Y queda demostrado que no conviene al enemigo llevar adelante ataques frontales en contra de la Rush, porque lo que suele pasar es que el tiro le sale por la culata. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros, nosotros peleamos. Mucha gente ante esas situaciones y ese tipo de amenazas que son graves, muy graves, son amenazas de muerte, actúan con el método avestruz, es decir, meten la cabeza a la arena y piensan que con eso no le va a pasar nada. Pero cualquier persona que haya observado un avestruz sabe perfectamente bien que al esconder la cabeza deja otra parte de su anatomía bastante expuesta. Nosotros no somos así. La Rush nunca ha trabajado así. Él siempre ha contraatacado para tratar de crear una ventaja en términos de flancos disponibles. O como dijo la Rush una vez, bueno, nunca me van a derrotar porque nunca voy a dejar de pelear. Entonces, esta es una situación importante. Si se pelea y se pelea presentando el caso desde arriba, estratégicamente,
lo que está pasando detrás de todo esto, no simplemente a nivel de, ay, nos quieren hacer víctimas o algo por el estilo, sino presentando lo que está en juego, presentando la totalidad de la situación estratégica, queda demostrado que esa es la manera en que se debe pelear. Pero tampoco corresponde ser triunfalistas, porque si bien es cierto que tuvieron que retirar esta lista y se patraciaron en eso por toda la presión internacional, la intención no ha desaparecido y el peligro está latente, más que latente. Por ejemplo, este 16 de agosto, de aquí a 4 días, se va a llevar a cabo en Ucrania, ante la Suprema Corte de Ucrania, el primer caso de apelación de los partidos políticos ucranianos que han sido suspendidos, es decir, desaparecidos por el gobierno tan democrático de Zelensky. Son 16 partidos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, simplemente desaparecidos, prohibidos. De esos 16, 7 han apelado el caso y el primero en la apelación, porque son los que se han preparado y cumplieron con todos los requisitos, es el PSPU, que es el partido de Natalia Vitrenko y Volodymyr Marchenko. Ahora, se les acusa de violar una ley establecida en mayo, de supuestamente llevar adelante propaganda prorrusa. Eso se estableció en mayo. Ese partido y sus líderes no han dicho una sola palabra pública desde febrero de este año, sabiendo cuál es la situación y esperando ver cuál es la situación política. Entonces, en mayo se establece una ley que los encuentra culpables de un acto que supuestamente cometieron 2 meses o 3 meses antes de que se promulgara esa ley. No me suena muy democrático, que digamos. Entonces, muy importante que se le ponga atención internacional a esa situación. No se puede permitir que este tipo de acción siga adelante, especialmente cuando Estados Unidos y el Reino Unido y los países de la Unión Europea están respaldando no 100%, 1000% a Ucrania, simplemente porque Ucrania funciona como una manera de atacar a Rusia. Y eso es todo lo que está pasando aquí. No les importa si sacrifican totalmente al pueblo ucraniano, cosa que está ocurriendo. No les importa que gobiernen nazis, que es lo que está pasando. No les importa que haya violaciones de pe a pa de los derechos humanos en defensa de la disque democracia. Lo que quieren, y lo han dicho, es tener una punta de lanza para atacar y derrotar a Rusia por la situación económica y financiera. Entonces, fundamental establecer el patrón internacional en esto y poner la luz de la atención pública al respecto. Ahora, esto que les estoy describiendo de la situación de Ucrania va de la mano, forma parte del mismo cuadro estratégico del allanamiento que se realizó esta semana de la casa del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, va de la mano de los acontecimientos más recientes en Taiwán y Ucrania. En todos estos casos se ve una desesperación total por parte de quienes están realizando estas acciones. Es decir, se les fue la mano, no les importan las consecuencias. Hay una desesperación estratégica total, pero precisamente por lo mismo sigue siendo totalmente peligroso. No son circunstancias en que el mero hecho de que queden desenmascarados es suficiente para pararlos. Lo único que va a parar el peligro de guerra es una reorganización por bancarrota del sistema financiero internacional. Eso es lo que lo está impulsando. La única manera de parar estas acciones absolutamente ilegales por parte del FBI, el Departamento de Justicia, este aparato dentro del gobierno, el gobierno secreto, algunos le dicen, es una burocracia permanente que obedece órdenes de Wall Street y no tiene mucho que ver con el gobierno de turno. La única manera de parar acciones como esas, como las que realizaron ahora en contra de Donald Trump,
es desapareciendo por completo ese aparato, tal y como Lyndon LaRouche exigió, porque nosotros mismos fuimos víctimas de exactamente eso. El caso LaRouche es el caso del mismo aparato que acaba de actuar en el caso de Donald Trump. Y tal y como dijimos en su momento, hasta que no se exonere a LaRouche, hasta que no se explique detalladamente lo que está pasando en el caso de LaRouche, hasta que eso no ocurra, no va a desaparecer el peligro que corre todo mundo en estas circunstancias. Y el caso de Donald Trump lo refleja perfectamente. Donald Trump tenía que haber exonerado a Lyndon LaRouche y no a Steve Bannon en sus últimos días en la Casa Blanca. Tal y como se lo dijimos, exonere a LaRouche, exonere a Assange, pero no lo hizo. Exoneró a Steve Bannon, un agente de Wall Street, un sinarquista agente de Wall Street. Y ahora le está tocando el resultado de su falta de acción estratégicamente orientada. Ahora, ¿qué pasó en el caso de Mar-a-Lago? Bueno, muchos de los detalles se conocen. No hace falta repasar todo eso. Fue una operación relámpago realizada por el FBI. No avisaron de antemano que lo iban a hacer. Se quedaron 9 horas en la casa de Trump. No permitieron la presencia de representantes de Donald Trump. Le exigieron a los representantes de Trump que apagaran las cámaras de seguridad, cosa que no hicieron, si es que aquí van a ver videos muy interesantes, y aprovecharon para llevarse mucho material. El juez que dio la orden es el juez Reinhardt, que entre otras cosas fue el apoderado, el abogado de 2 de las mujeres más cercanas a Epstein, el pedófilo muy conocido. Entonces, este mismo Reinhardt es el que dice que supuestamente aquí había un asunto de que habían documentos que deberían estar en los archivos nacionales y no en posesión de Trump, y por lo tanto, pues se tuvo que hacer eso. Ahora, como dijo Alan Dershowitz, Dershowitz es uno de los más famosos abogados constitucionalistas de Estados Unidos, dijo, esto es muy irregular, porque aun si fuera cierto de que era un asunto de documentos del Archivo Nacional, documentos secretos, etcétera, lo que procede en este caso es lo mismo que hicieron con Hillary Clinton, lo mismo que hicieron con Sandy Berger, que era el director de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El Departamento de Justicia emite una orden judicial entregada a los abogados que dice, ustedes tienen documentos que no deben tener, esta es la lista, por favor entréguenlos. Es una orden de un juez y eso es lo que se hace, pero no lo hicieron en este caso. Eso siempre le da la posibilidad a la persona acusada que recibe esa orden a que sus abogados digan, bueno, de 20 cosas en la lista, sí, 16 corresponden, se los entrego, pero hay otros 4 que no. Son mis informes bancarios, yo no sé, serían cualquier tipo de cosas personales, lo que fuera. Eso es como procede la ley, eso no es lo que hicieron. Lo que hicieron es que llegaron, dice Dershowitz, con la intención de allanar y vamos a ver qué encontramos. Fueron a pescar y no se sabe lo que se llevaron. Es decir, le hicieron a Donald Trump lo que le hicieron a Lyndon LaRouche 35, 40 años antes. Allanaron nuestras oficinas con lujo de fuerza. Había ahí además la intención de asesinar a LaRouche y simplemente allanaron todo, se llevaron todas las oficinas nuestras con cargos espurios. Y luego, en base a la investigación de centenares de cajas de materiales que se llevaron, armaron una serie de cargos también absolutamente falsos para acusar a LaRouche y a varios de nosotros de fraude financiero, cosa que jamás cometimos y ellos lo sabían. Eso es lo que está pasando aquí. También refleja una desesperación y una situación muy peligrosa
La desesperación es lo que publicaron en los medios británicos y lo dijeron varios articulistas. Tenemos que encarcelar a Donald Trump antes de las elecciones próximas, porque si no, nos va a comer el mandado. Hay que meterlo a la cárcel sí o sí. Y esto es lo que está pasando, esta burocracia permanente, este aparato de Wall Street, son los que quieren decidir e imponer qué candidatos son aceptables y cuáles no. Y para ellos Donald Trump no es un candidato aceptable. Con lo que no estoy avalando ni respaldando todo lo que hace y dice Donald Trump, todo lo contrario. Hizo cosas buenas como candidato y también como presidente hizo cosas también muy malas, pero no es el hombre del establishment, no es Joe Biden. Bueno, Joe Biden no es hombre del establishment, él es una silla vacía, o sea, no hay nada ahí. Pero eso no es peligroso para ellos de ninguna manera. Pero Trump no es algo que tienen totalmente controlado. Entonces no van a aceptar candidatos que ellos no aprueban. Eso es lo que se llama democracia a la Wall Street. Y les aclaro que Diane Sawyer, candidata a Senado, absolutamente no está en la lista aprobada de Wall Street. Y el que se le haya puesto a ella junto con un senador y una excongresista en la lista negra de los asesinos ucranianos no es poca cosa. Esto es una amenaza de muerte que tiene implicaciones graves y lo denuncio como tal. Entonces, bueno, eso es lo que pasó con el caso de Trump, lo que denunció Dershowitz, con lo que queda establecido, como les decía, que lo que dijo LaRouche, después de que él había salido de la cárcel, después de haber en libertad supervisada, después de haber cumplido 5 años de una condena de 15 años, lo soltaron con condiciones extremas, no podía hablar con sus coacusados, entre los cuales estuvo su servidor. A mí me metieron a la cárcel nada más por 2 años, con acusaciones también de delitos que tampoco cometí, igual que LaRouche y los otros compañeros. Pero LaRouche no podía ni hablar con nosotros porque supuestamente éramos coacusados. Pero LaRouche denunció que si no eliminamos este aparato fascista dentro del gobierno de Estados Unidos, esto va a seguir pasando, como le ha pasado a Martin Luther King, como le ha pasado a toda una serie de personas, y LaRouche simplemente es el caso más grave, si no el más famoso, pero sí el más grave, tal y como lo denunció Ramsey Clark, el ex procurador general de Estados Unidos, que también fue nuestro abogado en la apelación que hicimos en el Tribunal de Segunda Instancia y que luego llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos y perdimos ahí también. Ahora, quiero aprovechar para mencionar 2 que 3 cosas sobre el caso LaRouche, porque creo que es algo que todo el mundo debe conocer. Y ahí tenemos documentación extensa sobre esto. Lo remito a eso para todos los detalles. Pero básicamente lo que pasó es que Henry Kissinger y los muchachos de Wall Street estaban muy preocupados con toda la influencia de Lino LaRouche, en varios sentidos. Influencia programática, como una persona con ideas presentadas, etc. En el área de la iniciativa de la defensa estratégica. Yo diría 3 áreas de trabajo de LaRouche. 1, la iniciativa de defensa estratégica, un plan estratégico presentado por solicitud del gobierno de Reagan, por Ronald Reagan, que le encargó a LaRouche que hablara de este tema extraoficialmente con los rusos, para hablar de la posibilidad de hacer un cambio total de la doctrina loca de destrucción asegurada, mutua y asegurada. Y sobre ese punto estratégico, ganamos la batalla política, porque Reagan, a pesar de toda la presión que pusieron en contra suya, sí propuso eso en un discurso famosísimo el 23 de marzo de 1983. Y el hecho de que eso fue una idea cuyo autor fue Lyndon LaRouche fue demostrado en nuestro juicio en Alejandría, y lo explicó el secretario privado del asesor de seguridad nacional de Estados Unidos,
de Ronald Reagan. El señor Richard Morris, que en el testimonio habló exactamente del papel que ellos le habían encargado a LaRouche. Eso es, pues, es oficial, público. Punto número 1, y nosotros logramos eso con una victoria. Punto número 2, la batalla por una política antidrogas. LaRouche estaba en discusiones al más alto nivel con gente del gobierno de Reagan y con autoridades de diferentes gobiernos en Iberoamérica sobre el hecho de que el narcotráfico es un aparato de Wall Street y de la Citi, de la banca internacional, y que la manera de combatir eso, y LaRouche escribió un documento de 15 puntos, era acabar con la banca narcotraficante y luego tener una verdadera guerra a las drogas en contra de los verdaderos autores del narcotráfico, respetando la soberanía nacional en colaboración con los países víctimas como Colombia, México, Perú y otros países. Y estas ideas de LaRouche llegaron al más alto nivel. Me consta, participé en esas discusiones personalmente, no participé personalmente en las discusiones de la iniciativa de defensa estratégica, eso lo hicieron otros colegas. Y eso estaba... Eso casi lo logramos, pero no lo logramos. No logramos que esa política se aceptara. Pero Reagan y la gente de él estaba muy abierto a eso. Ese es otro asunto para otro momento. El tercer punto político fundamental fue la propuesta de LaRouche para reorganizar el sistema financiero internacional en lo que él llamó Operación Juárez, un documento que preparó después de una visita a México, donde se reunió con el presidente mexicano, José López Portillo, y fue un planteamiento de LaRouche a Reagan y a su equipo económico de que era necesario poner a Wall Street en reorganización por bancarrota y que el interés nacional de Estados Unidos iba de la mano con el interés nacional de México, de Argentina, de Brasil y los países subdesarrollados. Toda la propuesta económica financiera internacional de LaRouche que ustedes conocen de hoy día. Esa batalla la perdimos, porque de la misma manera en que la propuesta de LaRouche estaba sobre el escritorio de Reagan, y eso también me consta porque me tocó participar en esas discusiones, tanto del lado iberoamericano como del lado estadounidense, lo que también llegó al escritorio de Ronald Reagan fue la propuesta de Henry Kissinger. El mismo Henry Kissinger que Reagan había excluido de su gobierno al principio porque lo odiaba. Kissinger y Reagan eran enemigos totales, igual que Bush, ¿no? Pero en el 83 Kissinger logró regresar al gobierno a través de un cargo medio absurdo de enviado para asuntos centroamericanos, y la propuesta de Kissinger en defensa de Wall Street quedó en el escritorio de Reagan, y entre los dos, desafortunadamente, Reagan, por presión y por su propio punto de vista, escogió la opción Kissinger y rechazó la opción LaRouche. Eso es lo que pasó. Y el que está pagando, los que están pagando por esos platos rotos, es la población del mundo, los centenares de millones de personas que desde esa fecha han muerto por hambre, por falta de atención médica, por guerras, porque la política de LaRouche no se adoptó en ese momento y la de Kissinger, la de Wall Street, sí. Entonces, ese fue el estado de la guerra de ideas, pero luego lo que complicó todo el asunto para el enemigo es que en 1986, porque estas tres batallas que les estoy describiendo eran 1980, 81, 82, 83, más o menos ese periodo. En 1986, Lyndon LaRouche pasa de ser una figura con ideas peligrosas a ser una persona con ideas peligrosas con respaldo político importante, porque dos candidatos del movimiento LaRouche en el estado de Illinois es el estado donde está Chicago, es un estado extremadamente importante. Nuestros candidatos ganaron la primaria demócrata para vicegobernador, y creo que fue por procurador del estado, no me acuerdo del segundo cargo, pero para vicegobernador. Es decir, esto fue
algo absolutamente inesperado. No pensaron que esto iba a ocurrir, pero ganamos. Y LaRouche estaba obteniendo en las votaciones, en las diferentes elecciones, 20, 25, 27, 18% de la votación, más o menos por ahí. Una facción minoritaria, pero minoritaria muy importante. Y en ese momento, lo que pasó en Wall Street, y fue en Wall Street y la City de Londres, directamente decidieron hasta aquí nada más. Este señor va a la cárcel, o lo matamos o va a la cárcel. No vamos a permitir que esto ocurra. Y todo el caso LaRouche surgió de eso. E inventaron crímenes que jamás cometimos. Lo que hicieron es que impusieron una bancarrota unilateral por parte del gobierno en contra de nuestras compañías editoras que publicábamos libros y no sé qué, y muchas cosas. Simplemente ellos fueron a un juez, le mintieron al juez e impusieron una bancarrota en contra de las compañías. Y luego, cuando las compañías no pudimos pagar todas las cuentas que teníamos, las cuentas de la luz, la nómina, ni tampoco las deudas que habíamos contraído con simpatizantes que prestaron dinero para publicar libros y demás, el gobierno dio media vuelta y dijo: fraude financiero, tomaron dinero prestado sin tener la intención de pagar esos préstamos. Y pues nuestros abogados y nosotros, medio inocentes, lo confieso, ignorantes de cómo funcionaba eso en este momento, yo por lo menos, no creo que LaRouche, dijimos, bueno, muy bien, vamos a llegar y vamos a decir lo que pasó, vamos a decir la verdad. Vaya estrategia legal, nadie dice la verdad. Vamos a decir la verdad. Sí, pedimos dinero prestado, sí estuvimos pagando, pero dejamos de pagar no porque quisimos, no por fraude, sino porque el gobierno entró e ilegalmente cerró las compañías. Todo bien. El juez del caso en Alejandría, unas semanas antes de que empezara el juicio, emitió una decisión preliminar donde él dijo que la defensa, nosotros, podíamos mencionar que habíamos pedido dinero prestado, podíamos decir que no habíamos pagado después de la fecha tal y cual, pero que se nos quedó terminantemente prohibido hacer mención de la bancarrota involuntaria que ellos nos habían impuesto. Es decir, no pudimos explicar por qué había pasado todo eso. Y cualquier testigo o cualquier abogado que hubiera hecho mención de la bancarrota involuntaria hubiera ido a la cárcel por desacato de la orden de un juez. Entonces quedamos maniatados. Muchos otros problemas en ese juicio, pero esto para darles una idea de lo que pasó en ese caso. 2 años más tarde, nosotros en la cárcel todo ese tiempo, apelamos el caso civil de la bancarrota involuntaria y un juez de segunda instancia falló que el gobierno había cometido un fraude impuesto al tribunal de primera instancia para justificar la bancarrota involuntaria. Es decir, que habían mentido y no nos habían permitido defendernos. Entonces, yo me acuerdo muy bien, estaba en la cárcel y dije, bueno, por fin ya salió la verdad, ahora sí van a tomar el caso nuestro en apelación y nos van a soltar. Vaya inocencia. El juez en la apelación dijo, no, ese es un caso civil, no tiene nada que ver con el caso penal, no se puede hablar de eso. Y claro, LaRouche cumplió sus 5 años de cárcel, pero lo peor de todo es que nunca lo exoneraron, nunca salió a la luz pública. La gente nunca conoció lo que había pasado. La gente no tiene acceso a las ideas de LaRouche. Cuando el mundo corre peligro, precisamente por las razones que dijo LaRouche y donde las soluciones de LaRouche son la única alternativa. Así es que si la gente está preocupada por lo que pasa en Ucrania, si la gente está preocupada por lo que pasa en Taiwán, si la gente está preocupada por esta acción fascista que realizaron con Donald Trump, exoneren a Lyndon LaRouche y por fin pongamos las cartas sobre la mesa. Esa es la solución
y la dirección en la que tenemos que ir para resolver la crisis estratégica, la crisis económica internacional. Y esa es la manera en que nosotros pensamos que hay que celebrar el centenario del nacimiento del himno LaRouche, que va a ser este próximo 8 de septiembre del 2022. Les doy las gracias por su atención a este informe.